Universidad Autónoma de Nayarit, licenciatura en nutrición. En el siguiente video presentaremos el tema de glutamina en nutrición especializada. La glutamina es el aminoácido más abundante en el plasma y en el fondo de los aminoácidos intracelulares libres del músculo esquelético. Es un aminoácido esencial de manera condicional en ciertas situaciones clínicas, donde la síntesis endógena es insuficiente para mantener estos fondos de reserva y se utiliza en forma exógena, como la soya, la carne, las alubias, el huevo, los lácteos y las espinacas. Tanto los aminoácidos no esenciales como los esenciales convierten en glutamina y alanina. Son de especial importancia. La alanina es el aminoácido glucogénico más significativo, en tanto que la glutamina es importante para la regulación de la proliferación celular y la apoptosis. La glutamina se sintetiza de manera primaria en el músculo y de manera parcial en el pulmón, de donde es liberado como el vehículo principal para el intercambio de nitrógeno de aminoácidos entre tejidos y órganos. El músculo esquelético produce en forma constante glutamina y alanina para liberarlos hacia los órganos dependientes de la glutamina, como el intestino, células de la sangre, hígado, riñones, como una fuente de nitrógeno y energía. La utilización de la glutamina determina el control del balance de esta a través del hígado, así que cuando éste cambia de la utilización neta a la producción neta o viceversa, los cambios en la actividad de la glutaminasa son los determinantes primarios sin cambios en el flujo de la sintetasa de glutamina. El hígado es capaz de retirar o agregar glutamina a la circulación según se requiera y por tanto desempeña una función principal en el mantenimiento de la homeostasis de la glutamina. Las enfermedades críticas que resultan de traumatismos, quemaduras, procesos quirúrgicos mayores o sepsis se caracterizan por un incremento de la tasa catabólica, la pérdida de masa corporal magra, inmunosupresión y compromiso de la cicatrización de heridas. Glutamina, glutatión y antioxidantes. La glutamina interviene en la síntesis de glutatión y de taurina, que son dos de los antioxidantes más importantes en el cuerpo humano. La glutamina regula la producción de la taurina en el riñón, cuya función es detoxificar a los oxidantes clorados mediante la formación del compuesto estable de taurina, cloroamina, la cual protege a la célula de la apoptosis. Los altos niveles de taurina en el citosol de los neutrófilos migrantes aseguran que este antioxidante se libere hacia el tejido dañado, donde se necesita neutralizar a los radicales libres. La cisteína, glicina y glutamina, como un precursor del ácido glutámico, son los aminoácidos que participan en la síntesis del tripéptido glutatión. El glutatión está presente dentro de las células en una forma reducida y en una forma oxidada, y presenta concentraciones altas en la mayoría de las células de los mamíferos. Es el eliminador de los desechos endógenos más importantes contra las dañinas especies reactivas de oxígeno. Protege la función enzimática normal al mantener los grupos tiol de las proteínas en su forma reducida. Durante la sepsis, la activación de neutrófilos y macrófagos en el sistema inmunitario puede conducir a una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, que puede causar la degradación del ADN, la inhibición de la glucólisis y de la síntesis de ATP, junto con una activación del ciclo redox de la glutamina.
Glutamina y función inmunológica. La glucosa se convierte casi en su totalidad en lactato, mientras que la glutamina, además del lactato, también produce de modo exclusivo el ácido glutámico y aspartato. Los linfocitos necesitan iniciar una proliferación y los macrófagos necesitan estar listos para sintetizar ARN mensajero, proteínas secretoras, péptidos mensajeros y proteínas receptoras. La falta de glutamina deprime la actividad de las células asesinas, activadas por los linfocinas, y lleva a una regulación de la baja de la glutamina intracelular. La glutamina es un precursor conocido de purinas y pirimidinas, la que a su vez actúa como precursoras en la síntesis de nucleótidos y como combustibles primarios de los linfocitos. La suplementación con glutamina aumenta de manera significativa la proliferación de linfocitos estimulada con fitohematoglutaminas. Los monocitos y los macrófagos desempeñan un papel importante en la respuesta del sistema inmunitario innato, como una primera línea de defensa inespecífica, y son capaces de ingerir y eliminar agentes infecciosos. Pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, presente amplia distribución en los tejidos normales, se acomodan en los tejidos inflamados, donde cumplen una función central en la inmunidad específica e inespecífica contra la infección bacteriana, viral y micótica. La glutamina influye en la expresión del antígeno en el macrófago, derivado de los monocitos de la sangre, en voluntarios sanos, y se relaciona con una reducción significativa de los niveles celulares de ATP. Los neutrófilos desempeñan un papel pivote en la defensa del hospedador al fagocitar y destruir las bacterias invasoras. Los neutrófilos son capaces de utilizar la glutamina cuando la glucosa está restringida. La glutamina exógena aumenta la función de los linfocitos, macrófagos, neutrófilos durante el estrés quirúrgico. La glutamina y el intestino. La integridad del tubo gastrointestinal provee una importante barrera ante el ingreso de bacterias o toxinas. La permeabilidad intestinal aumentada en pacientes en estado crítico se relaciona con una incidencia mayor de translocación de bacterias y toxinas desde la luz intestinal a la circulación sistémica, lo que provoca complicaciones infecciosas como la sepsis y el síndrome de difusión orgánica múltiple. El tejido linfoide asociado al intestino desempeña un papel importante en la función de barrera. Funciona en una extensión grande de manera independiente de otras partes del sistema inmunitario, lo que presenta alrededor del 50% de inmunidad corporal total y es la fuente más importante de las inmunoglobulinas. La glutamina, al fungir como el combustible principal para las células de la mucosa intestinal, pueden disminuir o prevenir esta pérdida de función de barrera. La glutamina mejora la integridad del intestino. Glutamina y permeabilidad intestinal. La evaluación de los efectos de la glutamina ha demostrado ser difícil y depender de manera principal de la duración de la administración y de la dosis. Algunos investigadores han demostrado que la glutamina administrada antes o inmediatamente después de ocurrir la lesión puede evitar el aumento de la permeabilidad intestinal. El aumento de la permeabilidad intestinal en pacientes expuestos a quemaduras graves se redujo. Al tercer día se normalizó al día sexto y se mantuvo normal al día 12, en una dosis de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día durante 11 días. Translocación bacteriana e infecciones sistémicas. Los efectos tróficos intestinales observados en la glutamina pueden mejorar la función de la barrera intestinal, ser responsables de una tasa de infección más baja y de mejorar los resultados de los pacientes sépticos después de su administración. Sin embargo, la capacidad de la glutamina de preservar o recuperar la función de la barrera intestinal ha sido
fehacientemente demostrado en animales de laboratorio. La suplementación con glutamina reduce el contenido de agua de las heces durante la inflamación leve, tal vez al mejorar la función de barrera intestinal epitelial. Y en otra investigación, la glutamina tuvo un efecto protector contra la mucosa inducida por los lipopolisacáridos y mejoró la recuperación mucosa. Apoptosis de las placas de Peyer. La barrera intestinal es regulada por el equilibrio entre la proliferación apoptosis por un lado y la síntesis degradación de proteínas por el otro. La apoptosis puede inducirse por diversas situaciones, como reducción del factor del crecimiento, daño del ADN, radiación, choque de calor, estrés oxidativo, esteroides, citocinas, la oxidación de receptores específicos de la célula y la falta de nutrimentos como la glutamina. Aplicaciones clínicas de la glutamina. Enfermedad inflamatoria intestinal. Los aminoácidos con propiedades inmunomoduladoras específicas han sido sugeridos como herramientas terapéuticas potenciales en la inflamación intestinal y otras infecciones clínicas. La glutamina ha sido la más estudiada. En la enfermedad de Crohn, los niveles de glutamina intestinal y la actividad de la glutaminasa están disminuidos, lo que sugiere que la suplementación de glutamina puede ser una herramienta en el tratamiento. Asimismo, parece que cierta suplementación de glutamina tiene efectos positivos en la enfermedad intestinal, aumentando el contenido intestinal de glutatión. Terapia intensiva. La glutamina a pacientes en estado crítico permite una recuperación posoperatoria efectiva de los niveles de glutamina en los pacientes quirúrgicos, ya que la nutrición parenteral está específicamente indicada en pacientes con capacidad absortiva intestinal reducida. La glutamina ha demostrado que previene la atrofia mucosa y la permeabilidad aumentada que acompaña a la nutrición parenteral a largo plazo, lo que puede explicar de manera parcial la disminución en el número de infecciones y la estancia hospitalaria reducida. El modo de acción de la glutamina incluye aumento de la respuesta proteica al estrés, atenuación de la respuesta inflamatoria, mejora de la función metabólica tisular y reducción del estrés oxidativo. Glutamina e infección en terapia intensiva. La deficiencia de glutamina es común en los individuos que estuvieron en estado crítico por varios días y puede resultar en un deterioro de la función inmunológica, lo cual incrementa la susceptibilidad a la infección. Como un sustrato energético para las células inmunitarias y del epitelio intestinal, la glutamina puede resultar de ayuda para mantener la barrera intestinal y la función mucosa del intestino. Esto reduce el riesgo de infección, eleva la regulación de la glutatión y de manera específica las proteínas del estrés por calor pueden ser también factores contribuyentes. Cáncer. Muchos fármacos quimioterápicos, en particular las antraciclinas, actinomicina y el metotrexato, en altas dosis pueden causar lesiones estructurales y funcionales en el tubo digestivo, lo que resulta en mucositis graves difíciles de prevenir y adecuar para procurar el consumo oral. En pacientes con cáncer, durante el transcurso del tiempo se produce un agotamiento marcado de la glutamina. La caquexia por cáncer es perceptible por el agotamiento masivo de la glutamina en el músculo esquelético. El suplemento de la glutamina ayuda a restaurar los niveles deprimidos de glutatión en el hospedador catabólico, lo que provee protección contra los efectos oxidativos de la radioterapia y la quimioterapia. Al mismo tiempo, la glutamina reduce en los hechos los niveles de glutatión tumoral. La glutamina puede mejorar el estado inmunológico de los pacientes, pero también tiene el potencial para estimular la proliferación de las células tumorales y reducir la apoptosis.
la concentración de glutatión en las células cancerosas es de 5 a 50 veces más alta que en las células no cancerosas. Balance nitrogenado y función inmunitaria en pacientes con cáncer. La suplementación de glutamina puede mantener los niveles de este aminoácido en el músculo esquelético, así como en el plasma, estimular el anabolismo proteínico e inhibir la degradación proteínica, incrementar el nivel de ciertos mediadores antiinflamatorios postraumáticos y regular a la baja los factores proinflamatorios. Posoperatorios de cáncer colorectal suplementados con alanina glutamina. En aquellos que recibieron alanina glutamina suplementaria se logró un balance nitrogenado positivo a partir del cuarto día del posoperatorio, lo que fortalece la indicación de que la glutamina mejora el metabolismo del nitrógeno. Además, los niveles plasmáticos de inmunoglobulina A, M, G, CD3-CD4 y las cuentas de células NK incrementaron entre los días 4 y 7 del posoperatorio. Estas observaciones apoyan el uso de la glutamina con la nutrición parenteral para mejorar la función inmunitaria celular y humoral. Trasplante de médula ósea. Las investigaciones iniciales sugieren que los pacientes que reciben glutamina después del trasplante de médula ósea tienen un balance de nitrógeno mejorado, una incidencia disminuida de infecciones clínicas, tasas más bajas de colonización microbiana y estancias hospitalarias más breves. Estudios en animales sugieren que la glutamina atenúa el daño mucoso intestinal después de la radiación corporal o quimioterapia efectuadas antes del trasplante de médula ósea. Dosis, seguridad y eficacia de la glutamina. Una dosis alta de glutamina, definida como mayor de 0.2 gramos por kilogramo, se ha relacionado con una reducción de la mortalidad, mientras que no se han observado diferencias en los estudios con dosis bajas de glutamina, menor a 0.2 gramos por kilogramo. Además, una dosis de 0.5 gramos por kilogramo de glutamina está considerada como segura. Glutamina parenteral. Los beneficios clínicos del tratamiento incluyen una mejoría del balance nitrogenado, protección de la expansión del compartimiento del líquido extracelular, una incidencia disminuida de infección y un acortamiento en la estancia hospitalaria. Se administró glutamina de 0.285 y 0.57 gramos por kilogramo y en pediatría dosis de hasta 0.48 gramos por kilogramo de glutamina por día. Glutamina enteral. En la prueba de tolerancia de glutamina, la glutamina fue tomada como una bebida a razón de 0.1 a 0.3 gramos por kilogramo de peso corporal, por voluntarios sanos sin ninguna reacción. Los niveles de hormona del crecimiento y de la insulina elevaron en respuesta al consumo de glutamina. Las concentraciones de alanina, ácido glutámico, aspartato, citosina y urea también fueron elevadas, pero no se informó ningún efecto adverso. A una dosis de 0.3 gramos por kilogramo de peso corporal por día, la glutamina enteral es bien tolerada por los lactantes de muy bajo peso al nacer y mostró una disminución en la morbilidad infecciosa y una mejoría en la tolerancia a la alimentación enteral. Aplicaciones pediátricas. Prematuros. En el útero, el feto recibe una gran cantidad de nitrógeno de aminoácidos de la madre, de los cuales la glutamina es el componente principal.
El contenido de aminoácidos libres de madres que amamantan a lactantes sanos después del parto de niños a término. El contenido de glutamina se incrementó 20 veces y el ácido glutámico, el aminoácido de mayor presencia en la leche y el calostro, aumentó 2.5 veces. Crecimiento. El objetivo de la suplementación temprana de aminoácidos es suministrar al lactante de pretérmino los sustratos intravenosos que promuevan el depósito de proteínas, incrementen la masa corporal magra, que se aproxima de manera más cercana a la producción de energía y crecimientos fetales. Metabolismo. La glutamina puede incrementar la captación de aminoácidos por órganos y tejidos, lo que resulta en la acumulación de proteínas. Estudios observaron una tasa baja de síntesis de glutamina de novo en el grupo suplementado con glutamina, lo que sugiere un efecto inhibitorio de la glutamina exógena sobre su biosíntesis. Tolerancia a la alimentación. La nutrición parenteral es una de las vías más importantes para aportar nutrición y energía a los lactantes prematuros, pero incluso así, debe promover la maduración de su tubo gastrointestinal para asegurar la desconexión temprana de la nutrición parenteral. Al proporcionar suplementación de glutamina a los lactantes prematuros, se mejora la tolerancia a la alimentación oral, acorta la duración de la nutrición parenteral y se alcanza la alimentación oral más pronto, además que incrementa el nivel sérico de gastrina. Infecciones adquiridas en el hospital, sepsis y enterocolitis necrosante. Además de proporcionar energía a los enterocitos, la glutamina provee nitrógeno para la síntesis de nucleótidos de purina y pirimidina, necesarios para la síntesis de nuevo ADN y ARN durante la proliferación de los linfocitos y en los macrófagos, para la síntesis de ARN mensajero y la reparación del ADN. Hoy la glutamina se considera como un nutrimento vital que se torna esencial para los enfermos de cáncer en estado crítico y para los pacientes en terapia intensiva que presentan una reducción intracelular crítica de la glutamina almacenada. En consecuencia, en el futuro, influir en el metabolismo del glutatión mediante la administración de glutamina puede convertirse en un nuevo concepto terapéutico que debe ser precisado con los estudios clínicos apropiados. Esperamos esta información les sea de útil ayuda. Gracias.